Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la Parashá Metzorá, afligido con Zarat, lepra. Y como siempre comenzamos con nuestra bendición. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav beasher latar lanu haderech Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has dado el camino de salvación a través del Mesías, en nuestro ungido, Yeshua. Bueno, nuestra parashá que convocamos hoy es justamente, nos habla de la Metzorá, que es el leproso, y la Metzorá es la enfermedad del Zarat. El leproso tiene Zarat. Por lo tanto, comienza en el capítulo 14 de Levítico, son solo 2 capítulos, el 14 y el 15, hasta el capítulo 15, versículo 33, que es todo el capítulo 15 y capítulo 14. Es bastante cortita y básicamente nos habla de 2 textos en paralelo. En uno nos explica la ley de la lepra, del Zarat, y en el otro nos habla de la impureza tanto del hombre como de la mujer, porque se habla mucho de la impureza de la mujer en la regla, que con la menstruación hay que hacer la nidá, que son 7 días después del que se retira la regla, y que ahí estamos en impureza, que no hay que cohabitar con el varón, y bueno, todo eso debemos cumplirlo, ¿no? Pero siempre se habla de la mujer, pero también hay una impureza en el varón, que lo explica en el capítulo 15. Y esa impureza del varón nos habla justamente de la pérdida seminal a través de justamente de la micción nocturna o de una relación conyugal con la mujer, y que haya pérdida seminal también impurifica tanto al hombre como a la mujer. Entonces nos habla de esa impureza, de no ser inmundos, de no tener esa impureza ritual, esa impureza que nos aleja, digamos, nos hace estar apartados del Creador, y también nos habla de la impureza del Zarat. Entonces son las 2 impurezas, una es producida por el órgano creador de vida, que es la sexualidad femenina y masculina, y la otra impureza es producida por el habla, el órgano de la palabra, que también es creadora. Entonces son los 2 medios que tiene el Creador para hacernos a su imagen, o sea, ser seres creadores de vida física y ser seres creadores de vida espiritual a través de las palabras. Entonces, cuando la palabra se ensucia, cuando la palabra es impurificada, entra el Zarat en nuestra vida, entra esa lepra, y eso es lo que debemos purificar. Y por eso nos habla de estas leyes del Zarat y cómo tienen esa relación de estar 7 días apartados, y el 8º día es el día de la purificación. Y esto nos habla justamente de los 7 días de creación y ese 8º día en la eternidad con nuestro Mesías. Entonces ese paralelismo que hay también en ese 8º día de purificación, tanto para la lepra, el Zarat, como para la impurificación sexual. Entonces en un matrimonio también existe ese tipo de impurificación que debe ser prevenida y precavida. ¿Por qué? Porque genera una relación de separación con nuestro Creador, y la lepra también nos separa. Entonces en la lepra eran separados físicamente del pueblo y de la comunidad, eran parias, y ya hablamos de que justamente esa separación también tiene una relación con nuestro Mesías, con nuestro ungido. En la parashá anterior expliqué justamente lo que significaba esa separación y cómo lo vemos
como el siervo sufriente. Entonces, busquemos en el diccionario español la palabra lepra. Lepra viene del latín y está también en el griego. Y es una enfermedad infecciosa crónica caracterizada principalmente por síntomas cutáneos y nerviosos, sobre todo tubérculos, manchas, úlceras y anestesias, o sea, sientes adormecimiento de ciertas partes del cuerpo. También es una enfermedad principalmente desarrollada en los cerdos, o sea, en animales impuros, en impureza, producida por el cistercerco de la tenia común. ¿Sí? Es un tipo de parásito, la tenia común, que aparece en los músculos de aquellos animales en forma de pequeños puntos blancos. Esta es la lepra blanca. En el diccionario Perspicacia también dice enfermedad designada por el término hebreo tzarahat. La palabra griega es lepra y al que padece esta enfermedad se le llama leproso. La lepra mencionada en las escrituras no se limita a la enfermedad que actualmente se conoce por este nombre, pues aquella no solo podía afectar a los humanos, sino también a vestiduras y casas. Entonces la lepra también existía en la vestimenta, en las casas, y había un examen de parte del sacerdote en el cual verificaba si esa persona tenía esa enfermedad, si ya era una enfermedad definitiva para juicio y para condena, para el destierro definitivo de esa persona hasta el día de su muerte, o si esa persona tenía posibilidad de ser recuperada, de ser salvada, de ser limpiada de la lepra. Y esto nos explica lo de las vestiduras y de las casas en Levítico 14:55, dice, y de la lepra del vestido y de la casa. A la lepra de la actualidad se la llama también enfermedad de Hansen, pero esta es una parte, digamos, la lepra en sí, el tzarat, es una enfermedad que tiene un origen espiritual. Esta enfermedad de Hansen fue descubierta por este doctor Gerard A. Hansen. Descubrió este agente que causa esta enfermedad. Sin embargo, el tzarat, como ya digo, es una enfermedad que además de la lepra es más allá de la enfermedad esta de Hansen. Existía también en estos tiempos bíblicos en el Oriente Medio. Las variedades y los efectos de esta enfermedad de Hansen es bastante contagiosa y se manifiesta según 3 variedades básicas: la lepra nodular, que resulta de un engrosamiento de la piel, la lepra anestésica y la lepra mixta. La lepra nodular es este engrosamiento de la piel y forman bultos. Y esta piel en la cara se deforma y después en otras partes del cuerpo. También produce efectos degenerativos de membranas mucosas de la nariz y garganta y se la conoce como lepra tuberculosa o negra. Y después la anestésica que dije antes también es llamada lepra blanca. No es tan grave como la anterior y afecta básicamente nervios periféricos. Se puede manifestar en la piel, se siente dolor al tacto o también se puede sentir entumecimiento, falta de sensibilidad. La lepra mixta es un tipo de lepra en el que se combinan estas 2 primeras que acabo de describir. Según avanza la lepra, las hinchazones que aparecen inicialmente supuran pus y puede caérsele el pelo a la persona, así también las cejas, es posible que se aflojen las uñas, se debiliten, se caigan, y también los dedos, la nariz, los ojos, alguna extremidad se consumen con lentitud. Estos casos más graves después sobrevienen en muerte. La lepra bíblica era una enfermedad muy grave, pues al referirse a ella Aarón dice que la carne estaba medio consumida, dice Números 12:12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne, dice la Escritura. Esta descripción ayuda a entender mejor estas referencias bíblicas a esta enfermedad tan espantosa.
así como las horribles consecuencias del acto de la soberbia que comete, por ejemplo, Usías al intentar ofrecer incienso en el templo de Yahweh, haciéndose pasar por sumo sacerdote. Esto está en 2 de Crónicas 26, del 16 al 23. Existe un diagnóstico dentro de la ley mosaica de Yahweh que dio a Israel para poder diagnosticar la lepra y distinguirse entre esta enfermedad y otras afecciones menos graves de la piel. Esto está en Levíticos 13, del 1 al 46. Se puede ver que la lepra podía empezar como una erupción, una costra, una mancha, o un diviso o una cicatriz, algún tipo de quemadura. Estos síntomas eran muy claros. En la zona afectada del pelo se volvía blanco y se veía que la enfermedad era más profunda que la piel. Esto es una erupción blanca en la piel y parte quedaba en carne viva y volvía el pelo blanco. Esta era la señal de lepra y se declaraba inmundo a quien la tuviera, se volvía blanco de golpe. Sin embargo, en otros casos esta enfermedad no era más profunda que la piel y se imponía un periodo de cuarentena en el que se apartaba a la persona infectada y con esa inspección, ese diagnóstico del sacerdote que determinaba lo que al fin debía de hacerse con esa persona. Se sabía que la lepra podía alcanzar una etapa en la que no era contagiosa y cuando se extendía por todo el cuerpo, esto se volvía completamente blanco y no había rastros de carne viva. Entonces esto era indicio de que esta enfermedad se había terminado y que solo quedaban las señales del estrago que había realizado en el cuerpo. En ese caso, el sacerdote podía declarar limpia a esta víctima después de esta enfermedad y no suponía ningún peligro para nadie. Esto está en Levítico 13, del 12 al 17. El leproso se curaba y había disposiciones para purificarse ceremonialmente, una de las cuales era que el sacerdote ofreciese un sacrificio a su favor y cuando el sacerdote declaraba inmundo al leproso, no se había curado. Este debía rasgarse las vestiduras y dejarse la cabeza desaseada, o sea, quitarse todo, dejarse el calvo, la cabeza, el bigote, el labio, se tapaban el labio superior y clamaban inmundo, inmundo. Esto está en Levítico 13 del 43 al 46. También se decretaba que tenía que morar aislado fuera del campamento, con el fin de que no contaminase a aquellos en medio de quienes Yahweh estaba residiendo. Esto está en Números 5 del 1 al 4. Parece ser que en los tiempos bíblicos los leprosos se asociaban unos con otros y vivían en grupos. Esto está en 2 de Reyes 7 del 3 al 5. Esto facilitaba esta ayuda mutua entre ellos. En las prendas de vestir, en las casas, la lepra también podía afectar prendas, lana, lino, cuero. La plaga podía desaparecer una vez lavado el artículo con agua viva. Estas aguas vivas que menciona la Escritura, dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas limpias y palo de cedro y grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar a la avecilla con un vaso de barro sobre aguas vivas. Es esta avecilla que simboliza esta paloma. Estas 2 tórtolas también nombra los palominos o tórtolas, dice en el versículo 22 del capítulo 14. Dice: y 2 tórtolas o 2 palominos, las que alcanzaren su mano, el uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto, las cuales cosas traerá al 8º día de su purificación al sacerdote, a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Yahweh. El que está a las puertas y llama, Yeshua, es ese palomino, esa ave de purificación que ha dado su sacrificio, su holocausto perfecto para nuestra salvación y redención. Si aparecían manchas verdes, amarillentas o rojizas en el muro de una casa, el sacerdote decretaba también una cuarentena. Esto a veces era necesario arrancar piedras afectadas, raspar el interior de la casa, deshacerse de las piedras
del mortero raspado en un lugar inmundo fuera de la ciudad. Si la plaga volvía, se declaraba inmunda la casa y se demolía y se tiraban los materiales en un lugar inmundo. Cuando se pronunciaba limpia una casa, debía purificarse según la disposición de la ley. Esto está en Levíticos 14 del 33 al 57. Se ha dicho que la lepra que afectaba las prendas de vestir, las casas, era un tipo de moho, pero en realidad es esa maldición que se manifiesta sobre esa persona que, aún sabiendo la ley, prevarica contra ella y por tanto comienza una disgregación en todo su entorno, porque todo lo que nos rodea es elevado o es caído, dependiendo de nuestra conciencia y de la conexión que mantenemos con nuestro Creador. Cuando mantenemos y seguimos perseverando en el pecado, pues esta es la manera que Él tiene de acercarnos más a Él, a sus hijos. Él también los disciplina de esta manera, porque la lepra y las reglas del leproso eran justamente sobre los mismos hijos de Israel, porque mira, también le pasó a Moisés, dice, como se le había mandado a Moisés, metió su mano en el pliegue superior de su prenda de vestir, y cuando la sacó, su mano estaba herida de lepra como la nieve. Cuando la volvió a introducir en el pliegue superior de su prenda de vestir y la sacó, quedó limpia como el resto de su carne. Éxodo 4 del 6 al 7. Entonces, Moisés, enviado a guiar a su pueblo, también manifestó en su propia carne esta enfermedad de la lepra, para que entendiera que solo a través de las vestimentas, o sea, que solo a través de la palabra, que es el agua viva, el agua de vida, que es a través de lo cual se manifiesta la sabiduría en nuestra vida, es como Él podía limpiar esa lepra y generar esos milagros. Yahweh también hirió a Miriam, la hermana de Moisés, de una lepra tan blanca como la nieve, dice la Escritura, debido a que habló en contra de Moisés, del mismo ungido, y rogó a Elohim para que la sanase y fuese sanada. Dice la canción y habla la Escritura cuando le pide ser sanada, ¿no? Esto está en Números 12 del versículo 1, 2 y 9. Dice, pero tuvo que estar en cuarentena también esta mujer, la hermana de Moisés, tuvo que estar en cuarentena fuera del campamento por 7 días. En el tiempo de Eliseo también está el sirio Naamán, que era un hombre muy valiente y muy poderoso, y aunque él también tenía la lepra, había sido herido por la enfermedad de la piel, cita la Escritura en 2 de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Su orgullo casi impide su curación, pero finalmente hizo lo que Eliseo le mandó. Se zambulló en el Jordán 7 veces y su carne se volvió como la carne de un muchachito, quedó limpio. Esto está en 2 de Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Como consecuencia, llegó a ser adorador de Yahweh. Sin embargo, Gehazi, el servidor de Eliseo, movido por la codicia, consiguió un regalo de Naamán en el nombre del profeta, y dejándole en mal lugar y aprovechándose de la bondad inmerecida de Elohim en beneficio propio. Por esta mala acción, Elohim hirió a Gehazi, haciendo que se convirtiera en un leproso blanco como la nieve. Esto está en 2 de Reyes 5 del 20 al 27. Porque Naamán había recibido esta gran bendición, el profeta no quiso sus dones, sus regalos, su atención por parte de este sirio, pero Gehazi fue de atrás y quiso recibir este regalo.
y sin merecimiento alguno. Por supuesto, Elohim lo castigó. El que hubiese 4 leprosos israelitas, está en Segunda de Reyes 7:3, dice: 4 leprosos israelitas estaban fuera de las puertas de Samaria cuando Eliseo estaba dentro de la ciudad. Esto nos muestra que en estos tiempos el mencionado profeta había leprosos también en Israel. Había a la entrada de la puerta, dice, 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Porque no podían entrar a la ciudad, afuera se quedaban, también estaban sitiados, entonces sabían que iban a morir también por la lepra. Esto es cierto, había una falta de fe en general entre los israelitas porque tenían al profeta dentro, o sea, podían pedir la curación, pero había esa falta de fe en general y estos israelitas no tenían fe hacia este hombre de Elohim, hacia el verdadero Dios, hacia el verdadero Dios que adoraba a este hombre Eliseo, y tampoco tenían fe en el profeta de profetas, que fue Yeshua. Yeshua, en el territorio donde éste se crió, que era Nazaret de Galilea, tampoco creyeron en él. Por esta razón, el Mesías dijo: también había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo el profeta. Sin embargo, ninguno de ellos fue limpiado, solo Sirio, el Naamán el sirio. Esto está en Lucas 4:27. Dice: y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, solo Naamán el sirio. Entonces, Yeshua y sus discípulos sanaban durante su ministerio en Galilea. Yeshua sanó a un leproso también, y a muchos, que según la narración de Lucas era un varón lleno de lepra, dice Lucas. Yeshua le ordenó que no se lo dijese a nadie y añadió: mas vete y muéstrate al sacerdote, haz una ofrenda relacionada con tu limpieza, así como prescribió Moisés, para testimonio a ellos. Lucas 5 del 12 al 16. Cuando el Mesías envió a los 12 apóstoles, entre todas las otras cosas les dijo: limpian leprosos, dice Mateo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, sin cobrar, gracia, de regalo. Después, pasando por Samaria y Galilea, Yeshua curó a 10 leprosos en cierta aldea. Solo uno de ellos, un samaritano, volvió atrás, glorificando a Elohim en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Yeshua, dándole gracias por lo que había hecho a su favor. Esto está en Lucas 17 del 11 al 19. En Betania, en casa de Simón el leproso, a quien posiblemente había curado, María ungió al Mesías con costoso aceite perfumado poco antes de su muerte, en Mateos 26 del 6 al 13. Por lo tanto, la lepra, cuando en la Biblia se utiliza esta palabra, el zarat, como en el griego lepra, la referencia no es solamente a esta enfermedad de Hansen. Esto es una serie de dolencias de la piel, una serie de manifestaciones de la maldición que cae sobre aquellos que prevarican contra la ley de al no edificar a su prójimo. Algunas son contagiosas, otras no. En algunos casos se trata de afecciones que son transitorias, como María, la hermana de Moisés, Miriam, en Segunda de Reyes 5:1. En otras pueden curarse, como Naamán, el general del ejército del rey de Siria. Incluso hay fenómenos que pueden manifestarse sobre estos objetos, como casas, vestidos, sobre objetos materiales que caen sobre esta maldición, que no solamente a los seres humanos. Entonces,
estas filtraciones, estos precipitados minerales, estos desperfectos en las paredes de viviendas también se consideraban esta misma plaga. Las personas que son afectadas por esta enfermedad debían ser separadas de la comunidad. Se dan instrucciones exactas de cómo ser separadas y cuándo. Solo el sacerdote examinaba y podía determinar esto en cada individuo con el propósito no solo de verificar el grado de la penetración de la enfermedad, sino que pudiera curarse. Solo afectaba la parte exterior de la dermis, de la epidermis. No producía cambios patológicos en el pelo del área y se consideraba que era una erupción cuando era así. El séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo y si parece haberse oscurecido la llaga que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción y lavará sus vestidos y será limpio, dice Levítico 13:6. Pero si el mal penetraba, le declaraba inmundo. Se estableció también un procedimiento para examinar a aquellos en los cuales se hubiera presentado una evolución positiva y debía haber una curación, o sea, un ayuno, un tiempo de ayuno, esos 7 días de ayuno que debían tener, por eso se exiliaban fuera y se dejaban solamente con agua. Estas son las aguas vivas que debían limpiar a todas aquellas personas que estaban afectadas de esta terrible plaga. Y esta era la forma para reconciliarnos con el Creador. Estas aguas vivas de las que habla la Escritura, a través de las cuales nos reconciliamos de nuestros males, de nuestros pecados, de aquellas transgresiones que nos alejan de su cumplimiento de la Escritura y de su presencia. En Juan 4, a partir del versículo 10 dice: respondió Yeshua y díjole: si conocieses el don de Elohim, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De qué pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Yeshua le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Dícele Yeshua: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Y dícele Yeshua: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque él era judío. Él venía a su salvación, a su Yeshua. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Esto es lo que Él manda. Él manda que le adoremos en espíritu y en verdad. Él nos manda a que seamos purificados a través de estas aguas de vida, que es la palabra, que es su Torá, y es
que nos limpia de todo pecado. Dice en Eclesiástico 19, a partir del versículo 4, dice: las malas lenguas. El que pronto se confía es un frívolo. El que peca se hace daño a sí mismo. El que se recrea en el mal será condenado. El que resiste a los placeres corona su vida. El que domina su lengua vivirá en paz. El que odia la charlatanería evita el mal. No repitas jamás un rumor, así nunca te harán daño. Ni a amigo ni a enemigo se lo cuentes, a no ser que callando peques no lo descubras, porque el que te oiga desconfiará de ti y llegando el momento te odiará. ¿Has oído algo? Sepúltalo dentro de ti. No temas, que no reventarás. Oye el necio una noticia y ya está inquieto, como una mujer en trance de parto. Flecha clavada en el muslo es una noticia en las entrañas del necio. Pregunta a tu amigo por si no ha hecho nada malo, y si lo hizo, para que no lo vuelva a hacer. Pregunta a tu prójimo por si no ha dicho nada incorrecto, y si lo dijo, para que no lo vuelva a decir. Pregunta a tu amigo, porque es frecuente la calumnia y no hay que creer todo lo que se dice. Hay quien se equivoca sin mala intención, pero quien no ha pecado con su lengua. Pregunta a tu prójimo antes de amenazarlo, y deja que se cumpla la ley del Altísimo. Quien teme al Señor será bien acogido, quien es sabio se granjea su amor. Conocer los mandatos del Señor es fuente de vida. Los que hacen lo que le agrada obtendrán los frutos del árbol de la inmortalidad. Esto está en la Biblia de Jerusalén, edición popular, año 2011. Aguas vivas. Apocalipsis 21, a partir del versículo 6. Y díjome, hecho es: yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin de todo. O sea, Él es un ser que tiene principio y fin. Yeshua no es un ser creado, es un ser emanado del Padre, pero más allá de eso, Él tiene principio y fin. El Padre no tiene principio ni fin. Entonces, Él es el principio y el fin. Él está antes de la creación. Él es un ser emanado y engendrado del Padre. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Todos estos apóstoles falsos, profetas falsos, mentirosos que cobran por dar la palabra, que lucran de la inocencia y de la incredulidad, de la ignorancia del pueblo del Creador, del pueblo de Dios, todos estos tendrán su castigo y ya tienen su paga, ya la tienen, ya tienen el juicio que cuelga sobre sus cabezas. El juicio está determinado ya para todos aquellos que lucran con el conocimiento de la fuente de agua viva, el conocimiento de la buena nueva, del nuevo nacimiento y de la vida eterna, el nacimiento en Yeshua, el ser, un ser nuevo, un ser renovado, el haber sido redimidos, que nuestro precio por nuestros pecados fue pagado por Cristo, el Mesías, en la cruz. Él pagó por todos nosotros y Él perdona a todos. Él, a través de su Padre, nos muestra el camino de salvación, que es la instrucción, que es la palabra de vida, que es el agua viva de la que habla Apocalipsis 21 del 6 al 7. Dice: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Yo seré su Elohim, porque él está unido al Padre. Él es uno con el Padre, es un Ejad.
es uno con el Padre. Él está unido, Él es una emanación que sale del Padre. Por eso Él no hace su obra, sino la del Padre. Dice: más los temerosos, o sea, los cobardes, los incrédulos, los que no creen, los abominables, los que están en contra de la ley de Dios y hacen abominaciones, esos son los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la muerte definitiva, terrible del alma en el Seol, en el infierno, en el lago de fuego, que es solo la presencia absoluta, que lo colma todo, que lo embarca todo, la presencia divina, que es fuego consumidor, es estar frente a su presencia. Quienes no soportarán esa santidad, esa presencia que cada día se acerca un poco más, y por eso es manifestado a través de estas enfermedades, de estas plagas, porque es ese acercamiento del Creador, de su terrible santidad, y por eso debemos tenerle ese temor reverencial, porque es tan perfecto, es tan puro, es tan santo, y debemos querer esa santidad, debemos pedir por esa purificación, esa limpieza, esa santidad, y no despreciar la santidad y la verdad, que no sean a nosotros cosas extrañas, que la luz no sea algo extraño y enceguecedor, sino que nos dé liberación, felicidad, gozo, paz, mansedumbre, humildad, fortaleza en nuestras debilidades. Shalom.